Muchachos, vamos entonces a grabar esta clase de introducción al estudio del derecho, que continúa la que acabo de, la anterior, la que acabo de grabar, que por supuesto es la misma materia, que se corresponde a la clase de la semana, de esta semana virtual y esta de la semana antepasada, que era virtual. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente punto del programa, como lo habíamos ya anunciado, ¿no? Que había dos puntos que no hay que confundirlos. Uno es la llamada estructura formal o lógica de la norma jurídica. ¿Cómo está constituida la norma jurídica? ¿Qué hace que la norma jurídica se presenta de una manera que no puede ser confundida con ninguna otra norma? Que es ella y no otra cosa, la esencia de la norma jurídica. Y en cambio, la formulación lógica es el funcionamiento de la norma jurídica, cómo funciona, ¿no? Cuando ocurre algo que está normado, que está regulado jurídicamente, cómo actúa la norma jurídica. Entonces, vamos a empezar con la estructura formal, o lógica de la norma jurídica. Vamos a mejorar la letra para que ustedes no me estén diciendo, pues ¿qué fue lo que usted escribió que no entendimos? Con mucha razón si lo hacen, ¿no? Estructura formal lógica de la norma jurídica. Lo que pasa es que se mueve mucho la pizarra. Se mueve y entonces la letra no me sale muy bien que se diga. Y no hay forma de mejorarlo. Vamos a ver si para el año que viene mejoramos eso. ¿Cuál es la estructura formal? Vamos a escribirlo en la pizarra y lo vamos a analizar, ¿no? La estructura formal de la norma jurídica resulta que la norma jurídica es un juicio de valor formulado imperativamente que enlaza todo pegado, un supuesto de hecho, vamos a quitarlo porque después lo subrayamos, de hecho con una consecuencia jurídica. Esa es la estructura formal de la norma jurídica. Juicio de valor formulado imperativamente que enlaza un supuesto de hecho con una consecuencia jurídica. Es decir, ahora para explicar eso vamos a analizarlo. Como cuando yo le pregunto a ustedes, analice tal concepto. Primero, ¿por qué un juicio? Segundo, porque si es un juicio, ¿por qué de valor? ¿Qué significa que se formula imperativamente? ¿Qué significa que enlaza, que une, que vincula un supuesto de hecho? ¿Qué significa eso? Con una consecuencia jurídica. Vamos a hacer el análisis entonces. ¿Ok? Fíjense. Primero, ¿por qué un juicio? Un juicio es un concepto que se estudia en lógica, que es una de las partes de la filosofía. En este caso se estudia en lógica jurídica, que es una parte de filosofía jurídica, ¿no? Juicio significa lo que afirma, lo que se afirma o niega
el concepto genérico de juicio. Lo que se afirma o se niega de algo. Ese es un juicio. Lo cual significa que nosotros, olvidando un momentico del derecho, estamos haciendo juicios de que nos despertamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. Todo el día haciendo juicio, ¿no? Se levantan y dice, uy, está siendo oscuro todavía, están juzgando algo, están afirmando algo del tiempo, ¿no? Salen para la universidad, ay, hoy no vino casi nadie a clase, está haciendo un juicio también. Uy, qué buena clase dio ese profesor, está haciendo un juicio. Están afirmando o negando sobre algo. Se come la empanada ahí en la esquina de Melgar, oye, qué buena estaba esta empanada, está haciendo un juicio, ¿no? Y así. Y llega la noche, en la tarde a su casa y hace juicio. Uy, qué bien huele la cocina. Debe haber una buena cena esta noche. Están haciendo un juicio. Y se come la cena y hoy está mejor de lo que yo creía. Están haciendo un juicio. Y así. Ustedes están afirmando o negando algo. Ahora, ¿por qué la norma jurídica asume la estructura de un juicio? Una O, ¿no? ¿Por qué asume la estructura de un juicio? Porque la norma jurídica se afirma o se niega respecto de algo, que son hechos, situaciones, circunstancias vinculadas con la conducta humana. La norma jurídica hace una afirmación sobre esos hechos. ¿Cuáles circunstancias? Cualquier circunstancia que ocurra en nuestra vida de todos los días, siempre y cuando esa circunstancia tenga alguna relevancia para la sociedad, alguna importancia especial para la sociedad. Si hay una situación que amerita atención por parte de la sociedad, entonces seguramente la sociedad la va a regular, la toma para sí. Y esas situaciones o circunstancias se llaman supuestos de hecho. Supuesto de hecho. Supuesto porque se supone que el hecho ocurra. La norma supone que el hecho va a ocurrir, entonces es un supuesto de hecho. Entonces la norma de un juicio, por fin primero, se va a afirmar o a negar sobre algo que ocurre en la sociedad y que es de importancia para la sociedad, no de cualquier cosa, ¿no? La norma jurídica no va a referirse si la comida estaba buena o estaba mala. Hay un juicio allí, ¿no? Pero no le interesa a la sociedad, le interesa a usted. Entonces el juicio tiene que ver con un interés social. Entonces todo juicio es lo que se afirma o se niega de algo, ¿no? En sentido general. Y tiene tres elementos. El sujeto, predicado y cópula. Estos son los tres elementos de todo juicio. El sujeto, el predicado y la cópula. ¿Qué significado tienen? Lo siguiente. El sujeto es el elemento sobre el cual se va a afirmar o a negar algo. Es ese elemento sobre el cual recae la afirmación o la negación. Si yo digo, este celular es útil, ¿cuál es el sujeto? El celular, porque estoy diciendo algo de él. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Si yo digo, este celular es útil, el celular es el sujeto. Y lo que yo digo del celular es su utilidad. Ese es el predicado, lo que yo predico de él. Entonces ese sujeto, todos los juicios tienen un sujeto sobre el cual se dice algo. Y el predicado, que es lo que se dice del sujeto. Pero además,
existe otro elemento que es la cópula. La cópula es el vínculo que enlaza, que dice enlace, miren, valor formulado que enlaza un supuesto de hecho con una consecuencia jurídica. Entonces la cópula enlaza el sujeto con el predicado. ¿Qué significa que lo enlaza? Que la cópula establece que este predicado le corresponde a este sujeto. Y este sujeto se ve obligado, se ve vinculado a este predicado. Es una relación que hay entre ambos, sujeto y predicado. Entonces la norma jurídica es un juicio de valor. En primer lugar, ¿por qué es un juicio? Eso lo estamos viendo en este momento. Porque estamos afirmando o negando sobre la conducta humana. Ya vamos a decir por qué es de valor. Exactamente. Y donde se enlaza un supuesto de hecho, un hecho que ocurre con una consecuencia, con un predicado. Por ejemplo, el artículo 1185 del Código Civil. Quien cause un daño debe repararlo. Quien causa un daño a esa persona es el sujeto, aunque los sujetos no siempre son personas. Los sujetos es el supuesto de hecho. Debe repararlo. El predicado es la reparación del daño causado. Y la cópula es la palabra debe. Ya lo vamos a ver mejor cuando veamos la formulación lógica de la norma jurídica. Entonces, la estructura formal de la norma jurídica es un juicio de valor. ¿Por qué un juicio? Porque se va a afirmar algo o a negar algo que es la conducta humana. Por ahora esto. En segundo lugar, ¿por qué es de valor? ¿Por qué es un juicio de valor? Y aquí tenemos que hacer una distinción, porque hay dos tipos de juicios, que son los juicios de valor y los juicios existenciales. Y eso es muy importante tenerlo claro. Los juicios existenciales, ¿no? Fíjense, juicio de valor y los juicios existenciales. Juicio de valor y juicios existenciales. Dos tipos de juicios. La norma jurídica, el juicio es de valor. ¿Qué son juicios existenciales? Los juicios existenciales son aquellos que enuncian, fíjense, se refieren a atributos, propiedades o características de un ser determinado. Tanto el punto de vista de su esencia como el punto de vista de su existencia. O sea, que van a referir a lo que fue, es o será ese ser, ¿no? Por ejemplo, yo digo juicio existencial, yo digo este marcador blanco y negro. Estoy predicando algo que tiene que ver con su existencia misma. Es negro y esta parte es blanca. Este marcador, su tinta es negra. Un juicio existencial. Pedro es alto. Es una cualidad que tiene Pedro, que es su altura, que es su existencia. Es así, no puede ser de otra manera. O este pastel es dulce. Un juicio existencial. Es un juicio porque estoy predicando algo sobre un sujeto que es el dulce. Pero estoy diciendo no una valoración. Estoy diciendo una propiedad, una cualidad que es dulce. Distinto a eso, yo digo este dulce es bueno. O este dulce está dañado. Entonces ya puede ser un juicio de valor. Está mal hecho. Un dulce que no es sabroso. Estoy haciendo un juicio de valor. Pero si me estoy refiriendo a la existencia del dulce, entonces el juicio es existencial. Esa rosa es roja, porque hay rosa blanca. Esa rosa es roja. Es un juicio existencial, porque lo rojo es parte de la existencia de esa rosa. Y yo no le puedo quitar lo rojo. Entonces, los juicios existenciales se refieren a ciertas peculiaridades de la existencia del ser. Por eso se llama existenciales.
a ciertas cualidades que tiene que son inseparables del ser. No puede ser, el color de la rosa roja no se lo puedo quitar porque destruyo la rosa. Pedro es alto, ¿cómo hago yo que sea bajo? Lo serrucho, ya se muere, ya no es Pedro. Entonces, esos son los juicios existenciales. En cambio, los juicios de valor son estimaciones que se hacen sobre un objeto determinado. Fíjense ahí, ¿no? Van a referirse al ser, no existencialmente, sino que van a expresar criterios, apreciaciones. Es un criterio que se está diciendo. Si yo digo Pedro es alto, es un juicio existencial, porque la altura es una parte de su existencia. Pero si yo digo Pedro es bueno, estoy haciendo un juicio de valor, porque estoy predicando una simple cualidad de Pedro. Y otro me puede decir, no, para mí es malo, pero nadie me puede discutir que no sea alto. Por eso que los juicios existenciales son diferentes a los juicios de valor. Los juicios de valor son criterios. Mi criterio es que Pedro es bueno. Puede haber otro criterio que dice que es malo. Pero si yo digo que Pedro es alto, nadie me va a decir que es bajito si es alto, porque es una cuestión de existencia. Entonces, la norma jurídica asume la forma de un juicio de valor, o es existencial. ¿Por qué? Porque lo que hace la norma jurídica es estimar, estima, aprecia, es decir, valora una situación. ¿Cuál situación? El supuesto de hecho. Valora el supuesto de hecho. Y de acuerdo con esa valoración, pues aparece una consecuencia. Entonces tenemos que la norma jurídica no es un juicio existencial, como pueden serlo las leyes naturales, sino son juicios de valor porque aprecian, consideran, dan un criterio sobre cómo debe verse, cómo debe apreciarse la conducta humana en una situación determinada. Entonces esos son los juicios de valor. Hay una especie de una estimación, se juzga y se establece una consecuencia jurídica, que ya vamos a ver cuál es. Entonces, la estructura es la siguiente. La norma jurídica está formada por un juicio, es un juicio. Pero siendo un juicio, por las razones que ya dijimos, es de valor. Por las razones que acabamos de ver. Que se formula imperativamente. ¿Qué significa que se formula imperativamente? Que la norma jurídica no es una sugerencia, no son invitaciones, no son consejos. Sino la norma jurídica son deberes. Entonces, imponen deberes. Y ese juicio de valor enlaza un supuesto de hecho con una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho vendría siendo el sujeto, y la consecuencia jurídica viene siendo el predicado. Y el enlace viene siendo la cópula. Entonces, supuesto de hecho es el sujeto del juicio. Fíjense que en este punto el sujeto no es una persona, es un hecho. Supuesto de hecho, consecuencia jurídica, el predicado, ¿no? Predicado, y la cópula es el deber. Cópula. Entonces esa es la estructura formal. A ver quién me llama. Muy bien. Entonces vamos a repetir el puntico ese. La estructura formal o lógica
de la norma jurídica, se entiende como que la norma jurídica es un juicio. ¿Cómo está formada la norma jurídica? Es un juicio, ¿de qué tipo? De valor, que se formula imperativamente, imponiendo deberes, que vincula, enlaza, une un hecho que ocurre en la vida social, que es importante para la sociedad, que se llama supuesto de hecho, con una consecuencia jurídica. Y estos son los elementos de todo juicio. Hay el sujeto, que sería el supuesto de hecho, el predicado, que sería la consecuencia jurídica, y lo que lo enlaza, que es la cópula, que es el deber. Quien cause un daño debe repararlo. ¿Cuál es el supuesto de hecho? Causar un daño. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? El deber de reparar. Se impone imperativamente el deber de repararlo. ¿Y cuál es la cópula? Esa palabra debe repararlo. Quien causa un daño debe repararlo. Están los tres elementos. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo funciona la norma jurídica y ¿qué es la formulación? La formulación lógica y la estructura formal siempre van junticos, ¿no? Siempre están juntos. Porque una cosa es el funcionamiento de la norma jurídica y la estructura es cómo está compuesta la norma jurídica. Entonces ya vimos que la norma jurídica está compuesta por un juicio, que es un juicio de valor, un vínculo, un enlace entre un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Ahora vamos a ver la formulación lógica. Hay dos teorías. La teoría tradicionalista, que la acabamos de ver ahorita, tradicionalista, y la teoría de Kelsen, también llamada normativista. Y apareció otra por ahí que ya ha perdido un poco de vigencia, la vamos a mencionar, que es la teoría egológica. Egológica. Esos son las tres visiones que se tienen de la formulación lógica de la norma jurídica. La tesis tradicionalista es la que sostiene la gran mayoría de los autores. García Márquez, el Padre Olazo, todos los demás. Todos los autores que yo les recomendé. Pero hay otros que se siguen por la teoría de Kelsen, que luego la vamos a estudiar. Y la vamos a volver a estudiar en Filosofía del Derecho en tercer año, que es la llamada teoría normativista, porque Kelsen reduce todo el fenómeno jurídico a la norma jurídica, todo. Y ya vamos a ver qué es lo que plantea. Y la ecológica, que dicen que es una derivación de la teoría de Kelsen, que se originó en Argentina, pero que ya ha perdido bastantes seguidores. La vamos a comentar después que veamos la tradicionalista, la de Kelsen, vamos a ver la ecológica, vamos a comentarla nada más. Ahora bien, fíjense, formulación lógica. La formulación lógica supone que hay una fórmula, y la fórmula es, si A es, debe ser B, que esta es la llamada norma primaria. ¿Okay? Si A es, debe ser B. ¿Qué significa eso? Que, dado un supuesto de hecho, esto es un supuesto de hecho. Supuesto de hecho. Primario, porque está en la norma primaria, ¿no? Y fíjense que utiliza la partícula condicional si A es.
Porque no basta con prever un hecho determinado, ¿no? Hace falta también referirse a que se realice en la realidad, que se produzca en la realidad. Si A es si se produce un daño, porque nosotros podemos estar aquí 3 horas hablando de los daños, pero lo importante para la norma jurídica es que un daño se realice. Entonces, si se causa ese daño, debe ser, produce una consecuencia jurídica. Entonces, B es la consecuencia jurídica secundaria, porque primaria, perdón, primaria. B, nada más que B. Y aquí, supuesto hecho primario no es A, es si A es. Si se produce este supuesto de hecho en la realidad, debe aparecer, debe producirse una consecuencia jurídica. Este supuesto de hecho es el mismo que hemos venido hablando en la estructura formal o lógica. Y lo mismo, B, la consecuencia jurídica, en lo que hablamos nosotros en la misma estructura lógica. Si A es, debe ser B. Si se produce un daño, debe ser reparado. ¿Y cuál es la cópula? El vínculo, la unión, la conjugación, que debe ser. Esta es la cópula. Que une el supuesto de hecho con la consecuencia jurídica. Ahora fíjense esto. Si se realiza este supuesto de hecho, debe ser B, es decir, debe ser una consecuencia jurídica. ¿Y en qué consiste la consecuencia jurídica? ¿Qué es la consecuencia jurídica? Pues es como un efecto de haberse producido el supuesto de hecho y está constituido por deberes, pero también por derechos. La norma jurídica impone el deber de reparar. ¿Okay? Pero ¿a quién se lo va a reparar? ¿Al Estado? ¿Quién se lo va a reparar? ¿Al gobernador? ¿A quién se lo va a reparar? ¿A una institución benéfica? ¿No? El deber de reparar tiene que cumplirse respecto a la víctima, a quien se le causó el daño, es decir, el que tiene el derecho a que le sea reparado ese daño. Entonces, dado un supuesto de hecho, si se produce este supuesto de hecho en la realidad, debe ser una consecuencia jurídica que significa deber para que causó un daño y el derecho de ser reparado para la víctima de ese daño. ¿Por qué deber ser? Porque es posible, y eso ocurre mucho en la realidad, que esta consecuencia jurídica no se produzca. Que aparezca el deber, aparece el derecho, pero que no sea materializado en la realidad. Y por eso aparece la norma secundaria. Secundaria no porque es una norma distinta, ¿no? Sino porque es la continuación de la norma jurídica primaria. Si A es, debe ser B. Quien causa un daño debe repararlo. ¿Y qué pasa si no se repara? Entonces, si no se repara, es decir, si B no es, este es el supuesto de hecho secundario, porque está en la norma secundaria, que es cuando B no se realiza, no se produce. Y si B no es, debe ser de la cópula, supuesto secundaria, C. ¿Qué es C? La consecuencia jurídica secundaria, que se llama sanción.
vamos a agregar algo que ahora explicamos. Previo, PP, previo proceso, significa eso. Vamos a leerla, entonces, cómo se formula la norma jurídica, desde el punto de vista tradicionalista, que es el más aceptado de todos. Dado un supuesto de hecho, si se produce, si ocurre en la realidad ese supuesto, esa previsión de un hecho futuro, también el supuesto de hecho se define de esa manera. Es la previsión de un hecho futuro. Se prevé un hecho que todavía no ha ocurrido, pero que puede ocurrir. Si ocurre ese hecho, entonces debe ser una consecuencia jurídica, que es deber de reparar para uno y derecho a ser reparado para otro sujeto, que está el sujeto activo y el sujeto pasivo. El obligado, el que tiene el deber, es el sujeto pasivo. En cambio, el que tiene que ser reparado el daño es el sujeto activo. El sujeto pasivo también se llama obligado, el obligado. Y el sujeto activo también se llama el sujeto pretensor, que él pretende que le reparen el daño que le ha causado. Y el sujeto pasivo porque es el que tiene que cumplir por obligación. Entonces, si ocurre el supuesto de hecho, debe producirse una consecuencia jurídica, que es el deber de reparar para un sujeto y el derecho a ser reparado a otro sujeto. ¿Y qué pasa si este sujeto pasivo no repara el daño? O si es una persona que debe un dinero y no lo paga, por ejemplo. Entonces se produce la norma secundaria. La norma secundaria presume el incumplimiento de este deber. No se cumple. Entonces, si B no es, si esta consecuencia jurídica no se produce, porque la consecuencia jurídica es el deber de reparar, el repare. Y el que tiene el derecho de ser reparado el daño, pues se ve que no le han cumplido. Si eso ocurre, entonces que B no se produce. Si B no es, y se convierte entonces en un supuesto de hecho también, un hecho secundario porque ya existe uno primario. Entonces, debe ser, surge otro vínculo, otra unión, una consecuencia jurídica secundaria que se llama sanción, que no debe ser identificada necesariamente con castigo, porque hay muchos tipos de sanciones. Uno de los tipos de sanciones es el castigo, pero eso lo vamos a ver en el otro tema. Previo proceso. ¿Por qué? Porque esta sanción que la impone el Estado no la impone sin que se ventile ante un tribunal la causa, ¿no? Que sea demandado este sujeto pasivo por incumplimiento de su deber. El sujeto activo tiene que demandar al sujeto pasivo, y ahí, para ahí vienen los abogados, el abogado defensor y el abogado que actúa en representación del que tiene el derecho, el abogado demandante. Y ahí aparece un juicio, un proceso, como se llama. Y para que esto se pueda aplicar la sanción, tiene que haber un proceso. Tiene que haber una introducción de una demanda, ¿no? Tiene que haber una contestación, una citación del demandado, usted lo verá en derecho procesal. Después que se cita el demandado, pues entonces viene la contestación de la demanda, es decir, el demandado se defiende, ¿no? Y después de la contestación de la demanda, entonces empieza la etapa de la promoción de pruebas. El que demanda, pues aporta las pruebas que demuestran que este sujeto le causó un daño y por tanto tiene que reparárselo. Y por supuesto, en esa promoción de pruebas también el sujeto pasivo se puede presentar unas pruebas. Yo no fui el que le causó un daño, fue otro vecino, ¿no? Y sigue el juicio, pues el juez tiene que juzgar entonces. Entonces se produce todo este proceso. La introducción de la demanda, la citación del demandado, la contestación de la demanda, el acto de promoción de pruebas, el acto de la evacuación de pruebas, cuando las pruebas presentadas pues se demuestran que son reales para que el juez las tome en cuenta. Después viene el acto de informe y el juez por fin pasa a sentenciar. Y la sentencia puede ser
imponerle una sanción a este sujeto pasivo que no cumplió espontáneamente con su deber. Así como funciona la norma jurídica, así de esta manera. Hay una norma jurídica que llaman primaria, que es la que está prevista en las leyes, en los códigos. Se prevé un hecho determinado, que si ocurre ese hecho, entonces surge un deber de reparar o de pagar o de lo que sea, y al mismo tiempo el derecho de ser pagado o de ser daño reparado, lo que diga la norma jurídica. Si esto no ocurre, si este deber no se cumple, si este derecho no es satisfecho, si B no es, o sea, eso se convierte en un supuesto de hecho también, pero secundario, y aparece el deber y la consecuencia jurídica secundaria a través de la sanción. La sanción hace que este deber que está aquí, que no se cumplió espontáneamente aquí, pues pueda ser aplicado contra la voluntad del sujeto obligado, porque acuérdense que la norma jurídica es coercible. ¿Se acuerdan? La coercibilidad, que la norma jurídica puede ser aplicada aún en contra de la voluntad del sujeto obligado. Esa es entonces la formulación lógica de la norma jurídica de acuerdo al criterio tradicional. Esto es muy importante que lo tengan claro. Si no lo tienen claro, me lo dicen y lo volvemos a repetir presencialmente o virtualmente. Lo volvemos a repetir, porque esto es la base del derecho. Claro, después se ven pues todas las particularidades que pueden ocurrir, ¿no? Pero la espira dorsal del derecho está en este funcionamiento de su norma jurídica. Este es el funcionamiento de la norma jurídica. Esto es cómo se desarrolla la norma jurídica. Y ahí están todos los fenómenos que tienen que ver con el funcionamiento de la norma jurídica. Desde que se ocurre un hecho que está regulado jurídicamente hasta que se le aplique previo un proceso. Esto es muy importante, el proceso, porque la norma jurídica no lleva a la sanción, no se aplica así porque sí, ¿no? Se aplica a través de todo un proceso donde existe el derecho a la defensa del demandado, o sea, tiene el derecho a defenderse. Entonces, el resultado del proceso, para eso existen los tribunales, existen los jueces, existen todos esos mecanismos. Por eso es que existe una materia que ustedes tienen que estudiar que se llama derecho procesal. Derecho procesal civil, si este supuesto cae dentro del derecho civil, o penal, si aquí hay un delito o una falta grave, bueno, lo que sea la naturaleza del supuesto de hecho. Si es una cuestión de derecho mercantil, pues entonces cae dentro del ámbito del derecho mercantil, aquí hay que ver qué dice el Código Mercantil y todo lo demás. Si es una cuestión de derecho civil, de familia, de cuestiones testamentarias, de filiación, de familia, todo lo que dice el Código Civil, entonces es un juicio civil. Si en cambio aquí es un delito, entonces estamos enfrente a unas normas jurídicas penales. En el caso, es un caso penal. Entonces ya saben, estudiense cuidadosamente esto, porque es caballito de batalla en los exámenes parciales, en los exámenes finales, en los exámenes de reparación, en los exámenes de arrastre, y es la base en todas las materias. Y esa es la posición tradicionalista que defiende García Maine, Recassensiches, el Pañolazo y la gran mayoría de los juristas. Aguilar, todos ellos. Pero también existe la tesis normativista, la de Kelsen. Kelsen, un gran autor que ha tenido mucha influencia en todo el derecho, es el autor de una teoría, para verle las caras, que no les veo las caras, de una teoría que ha tenido mucho peso dentro del derecho, la teoría pura del derecho, que luego estudiaremos, y también se estudia en filosofía del derecho en tercer año. La teoría pura del derecho, el centro de la teoría,
lo básico de la teoría pura es que el derecho es una ciencia que se puede equiparar con la física, con la química, con la matemática, con la biología. ¿De qué se ocupa la física? De las propiedades de los cuerpos, y solamente las propiedades de los cuerpos. Ahí no tienen que ver qué dice la sociedad, ahí no tienen que ver qué dice la moral, ahí no tiene nada que ver la economía, sino física nada más. ¿Qué dice la química? La composición atómica, molecular de los cuerpos. Cómo se combinan las sustancias entre sí. H2O, dos moléculas de oxígeno por una de agua, por una de hidrógeno produce agua. Esa es la química, solamente química. Y así la biología, la vida animal, la vida vegetal, cuáles son sus diferencias, las células, la reproducción unicelular, por división de una célula en dos, y hay otro tipo de división celular. Y el derecho es así, dice Kelsen. El derecho es derecho y más nada. Con el derecho no tiene nada que ver la moral, no tiene nada que ver la economía, no tiene nada que ver si el derecho es justo o injusto. Basta que el derecho haya sido creado como derecho para que valga por sí mismo. Esa es la teoría pura. Ahí tienen que separarse del derecho todo aquello que no sea jurídico. La psicología, nada. La sociología, nada. La moral, ética, nada. La política, nada. Sino el derecho puro. El derecho como si fuera un átomo, una fórmula química, ¿no? Una fórmula de las sustancias químicas, de ciertas sustancias químicas. O como si fuera la física, la ley de la gravedad. No tiene nada que ver la ley de la gravedad con la moral, con la psicología, la psiquiatría, ¿no? Con la sociología, ¿no? Nada que ver con eso. Y así tiene que ser el derecho. El derecho es una ciencia pura, porque Kelsen se dio cuenta que otras posiciones vinculan al derecho con otras ciencias, ¿no? Con la moral, con la justicia. El derecho, si no es justo, no es derecho, y cosas de eso. No, dice que el derecho sí es derecho, si ha sido creado con todas las formalidades y requisitos que establecen las leyes, eso es derecho, independientemente de cualquier otra consideración. La teoría pura del derecho. Para la teoría pura del derecho es sencilla. A Kelsen no le interesa esta norma primaria, la formulación lógica primaria, esta, no le interesa. Para él, el derecho se manifiesta solamente cuando se viola, es decir, la parte secundaria. Lo que los tradicionalistas dicen, si ve no es. Para Kelsen, el derecho es el incumplimiento de una ley. Ahí es que aparece el derecho. Y en la realidad, a veces, usted lo analiza y puede ser que diga, oye, eso es verdad. Por ejemplo, fíjense, ustedes van a la esquina donde Melgar a comprarse ¿cómo llaman eso? No se me olvidó, un tequeñón, que lo hace bien bueno. Aunque tengo tiempo que no me como uno, no sé cómo se dan ahorita. O se come una empanada. Ustedes la pagan y se van. Los tradicionalistas dicen, ahí han cumplido con lo que dice el mandato de la norma jurídica, porque ustedes asumieron un compromiso, consumieron un bien y después lo pagaron espontáneamente. Allá que se dice, no aparece el derecho. Ahí es como si no hubiera pasado nada. Agarra su plato, se lo mete en el bolsillo, o la caja registradora, y sigue la vida. Que usted se come su tequeñón y listo. Kelsen dice que el derecho ahí no se percibe. Puede ser que exista, pero no se percibe, no se ve, no se siente. ¿Cuándo se siente el derecho? Cuando ustedes van donde Melgar, piden su tequeñón, se lo comen, le dicen, chao Melgar,
y se van y van, epa, no me la, tiene que pagármelo. Y no se lo paga, se arma un rollo, ¿o no? Sale Melgar con un palo y usted dice, no, es que no tengo plata, que a mí no me importa que no tenga plata, pero no tiene que pagar, porque ahí se forma ese brollo. Ahí entonces se ve lo que es el derecho, porque ha incumplido con un deber. Entonces, para Kelsen, lo importante es la violación de una norma, ¿no? Y la consecuencial imposición de la sanción. Que el derecho sancione, ahí se ve la existencia del derecho, cuando sanciona. No cuando todo el mundo cumple espontáneamente. Supónganse ustedes que en la sociedad todos cumplieran, todos los ciudadanos cumplieran espontáneamente las leyes, sus deberes jurídicos. No pasará nada, no se ve dónde está el derecho. Todo el mundo se para en los semáforos cuando la luz es roja, cosa que nadie hace ahorita. Se paran los semáforos, viene la verde, entonces sigue, se compra un refresco, lo pagan, van a ese mercado y pagan el mercado, van al banco porque se le venció una letra y la cancela, y así. Todo el mundo cumple con las leyes. Alguien puede apreciar que existe el derecho, que existen esas leyes. Los tribunales, allá, los jueces durmiendo en su oficina, las secretarias bostezando, los alguaciles sin hacer nada, junto con sus motos, porque no tienen ninguna demanda a quien citar, a quien dársela. Es como si el derecho no existiera, dice Kelsen. Para que el derecho aparezca y exista, tiene que haber el incumplimiento de la norma jurídica. El si ve no es. Entonces, si usted se come un semáforo, si no pagan el tequeñón, si no pagan el refresco, lo que sea, si no se forma un brollo, la gente no se da cuenta que existe el derecho. Al ocurrir esa violación, la gente se da cuenta que existe un derecho y empieza a funcionar los tribunales, empieza el abogado, con el nivel de demanda, y se la introduce al tribunal, y empieza la secretaria, chaca, a hacer la citación, y el alguacil le agarra la copia del libelo y se la lleva al demandado para que sea citado y se entere y tenga el derecho a la defensa, y empieza el juicio. Entonces ahí se empieza todo el proceso jurídico. Ahí se ve que existe el derecho, que los abogados tienen algo que hacer, para algo lo he estudiado 5 años. Porque si todo el mundo cumpliera las leyes, no hubiera abogados, no existiera el colegio de abogados. Entonces, para que exista el derecho, decía Kelsen, debe haber incumplimiento de sus normas. Si no, el derecho no se ve, no se manifiesta, no se sabe que existe. Entonces, esa es la posición de Kelsen. Para Kelsen, entonces, la norma jurídica se formula de esta manera. De esta manera. Si B no es, debe ser C. Y naturalmente no se puede formular así, ¿no? Porque si no uno pregunta, bueno, ¿por qué sí? ¿Qué pasó? No es C, sino simplemente para Kelsen, es el supuesto de hecho que corresponde a lo que los tradicionalistas dicen si A es. Si A es, debe ser B. Utiliza la misma expresión, pero por supuesto con un sentido distinto. Para Kelsen, si A es, significa si B no es. Y B sería C. Es decir, que para Kelsen, esta sería la norma jurídica, la formulación secundaria de los tradicionalistas. Naturalmente debe existir el previo proceso para poder imponer la sanción.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre la formulación de Kelsen y la de los tradicionalistas? Es que para Kelsen no es importante, ¿no? Es intrascendente si A es, debe ser B. Intrascendente. Lo importante para Kelsen es que la norma se viole, que no se cumpla con un deber jurídico, para que el Estado pueda aplicar una sanción. Para él es fundamental la aplicación de una sanción para que se demuestre la existencia del derecho. Esa es la formulación lógica de Kelsen. Y la escuela ecológica, la fundamentaron los argentinos, un poquito influidos por Kelsen. Un gran jurista argentino fue el autor de esa teoría ecológica. Teoría ecológica. El que la planteó fue Carlos Cocido. El apellido medio italiano, este debe ser Cosio. Entonces, vamos a explicar un poquito esa teoría ecológica. Bien, para los argentinos hay una conducta lícita en la norma. Lícita. Es decir, que no hay una prohibición expresa de no hacerla, ¿no? Que se formula dado un hecho, debe producirse P. Es más o menos el mismo razonamiento en el fondo lógico que hace la teoría tradicional. Si no se produce P, si no P, entonces debe ser S, sería la sanción. En su teoría, él utiliza muchos elementos de Kelsen, pero termina apareciéndose, y esta es la conducta ilícita. Conducta ilícita. Esta. El no cumplimiento de la consecuencia jurídica secundaria, como lo dicen los tradicionalistas. Dado un hecho, debe producirse una consecuencia jurídica llamada P. Si P no se da, entonces se aplica una sanción. ¿Por qué es una conducta lícita? Porque aquí esto no prohíbe no hacer esto, no hay una prohibición. La norma dice, no debes hacer esto, no lo dice. Si lo haces, pero no dice no debes hacerlo. Ustedes, si no quieren pagar el tequeñón, no lo pagan. ¿Ya? Ahora, eso le trae una consecuencia, porque eso se convierte en una conducta ilícita si usted no cumple con este deber, que es la sanción. Pero de esto no se preocupen mucho, porque esta teoría está no es muy tomada en cuenta hoy en día. Y ahorita la que más se impone es la teoría tradicional, que es la que tienen que tener muy clarita. Y con esto vamos a entrar, según el programa, a la clasificación de las normas jurídicas. Vamos a hacer un esquemita rapidito de cuáles son, porque son como 892 clasificaciones. Hay algunos textos que la escuela ecológica la tratan de manera diferente, pero en el fondo explican lo mismo. Fíjense lo que vamos a hacer nosotros.
Ya va que aquí se me está cayendo. ¿Dónde está el programa? Que yo lo tenía aquí. Ah, ya se me cayó el suelo. Aquí está el programa. Principales clasificaciones de la norma jurídica. Vamos a ver. ¿Cuáles son esas clasificaciones? Vamos a hacer la lista y después la explicaremos, si no en esta clase, en la clase próxima. Es decir, ¿cuáles son los criterios que existen para clasificar las normas jurídicas? ¿No? Primero, según el sistema al cual pertenece la norma. En segundo lugar, según la fuente que crea la norma. En tercer lugar, según la jerarquía que tenga la norma en el ordenamiento jurídico. Luego, hay unas clasificaciones muy kelsenianas. Acuérdense lo que le digo, Kelsen, la teoría pura, no quería mezclar el derecho con ninguna otra cosa que no sea derecho. Entonces hablaba según el ámbito espacial de validez. Él no quería decir según el ámbito territorial, porque el territorio le parece algo que eso es geológico, eso no es jurídico, ¿no? Entonces hablaba ámbito espacial. Y el mismo Kelsen, según el ámbito material de validez. También según el ámbito personal. Personal de validez. Y uno que ya ustedes conocen, ya lo hemos comentado, lo llamó según el ámbito temporal de validez. Otra clasificación es de acuerdo, este es importante, según la relación de la sanción con la voluntad de los particulares. Relación de la sanción con la voluntad de los particulares. Y podemos poner otra, que es interesante, que ustedes la tengan clara ahorita, porque la van a preguntar muchísimo en tercer año, dentro de poquito, dentro de año y medio, que es en relación a la función de la consecuencia jurídica. Que también se puede decir esta novela, ¿no? Normas según, que algunas llaman normas directas y normas indirectas. Es la misma. Bueno, son 9 pequeñas pequeños criterios para clasificarlas. Y hay muchos más, ¿no? Hay 891 o 3015, leí yo por ahí